Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la Cátedra de Cambio Climático por haber contado conmigo para impartir esta comunicación, en especial a Arturo Colina Huelta y a Daniel Herrera Arenas, compañeros del Departamento de Geografía. Quisiera asimismo dar las gracias a todos los participantes que tomarán la palabra después de la pausa café por su asistencia y también al resto del público, entre el que quiero destacar que haya bastante presencia de personas jóvenes que, estando como estamos en Asturias con este perfil demográfico, pues pone de manifiesto que es un problema que cala sobre todo en las generaciones futuras y que vamos a tener que afrontar durante muchos años, así que agradezco la presencia de todos, en especial de esta gente más joven. Bien, mi presentación trata de poner un poco el marco general y casos de estudio. Cuando las personas que estamos en la universidad afrontamos un tema, siempre recurrimos a la bibliografía existente, a las investigaciones previas, y aquí haré un poco prácticamente lo mismo. El marco general lo saltaré bastante porque se han ido introduciendo ideas que no creo que convenga repetir, además vamos a disponer de vídeo, y me centraré más bien en cómo evaluar la vulnerabilidad y el riesgo y en los casos de estudio para después emitir una serie de reflexiones finales que espero que enriquezcan pues la sesión. En primer lugar, quería transmitir unas declaraciones que oí en 2017 cuando yo estaba en Oporto al británico Martin Rees, que ya sabéis que es un gran divulgador científico, y que ponía de manifiesto que este siglo era especial porque era la primera vez desde que existe la Tierra que una especie, es decir, la nuestra, pues puede determinar el futuro del planeta. Desde entonces, pues mi interés por este tema ha ido creciendo y no se puede decir que venga a mostrar los resultados de una investigación, sino más bien de un estudio, de una preocupación. Cada vez he ido leyendo más y cada vez también me he dado cuenta que existen más conferencias climáticas, más reuniones científicas, advertencias desde la comunidad científica internacional, como es el gráfico que aparece a la derecha, que fue en 2017 la segunda advertencia de la comunidad científica en cuanto a la superación o al ritmo de ciertos umbrales, como las emisiones de CO2, la evolución de las temperaturas, y a partir de ahí las instituciones, la ciudadanía ha ido tomando partido a través de informes, estrategias y medidas concretas. En nuestro contexto, esas consecuencias del cambio climático se manifiestan en los efectos isla de calor, el cambio del régimen de precipitaciones, en el cuestionamiento acerca de nuestras pautas de movilidad, medidas de eficiencia energética, tanto en el transporte como en la edificación, y también preocupaciones en el modo en el que gestionamos el planeta y en el modo en el que vivimos en él, que es más o menos lo que hacemos cuando estudiamos urbanismo y ordenación del territorio. Brevemente, nuestro marco general en aspectos legislativos que ha introducido con detalle la señora viceconsejera se basa a partir de la ley de evaluación ambiental, del Real Decreto Legislativo de la Ley del Suelo, pero esa ley del 2021 de cambio climático y transición energética supone una novedad porque su disposición final cuarta es la que modifica ese artículo que acabamos de ver, 20, en el que se incluye que hay que hacer una evaluación del riesgo. Se ha puesto mucho el foco en la ley, pero muchos investigadores, activistas o personas preocupadas por las cuestiones medioambientales inciden en que quizás sea el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 donde estén más las medidas de más acción. Y ahí hay una serie de líneas en las que una de ellas se dedica a la ciudad, el urbanismo y la edificación. Sus principales objetivos son el de reforzar la vinculación con la Agenda Urbana Española. Para quienes no lo conozcan, la Agenda Urbana Española trata de extrapolar los objetivos de desarrollo sostenible al marco local, al contexto local, intentando que los ayuntamientos adopten una perspectiva estratégica y no hacer como se vino haciendo más o menos hasta hace poco, quiero pensar que va cambiando la cosa, de hacer planes a medida para las convocatorias, sino de que se tenga una verdadera estrategia compartida, consensuada, con objetivos a largo plazo. En esa Agenda Urbana Española viene una hoja de ruta, una serie de herramientas para que los municipios puedan llevarla a cabo. En Asturias
Sonia Puente lo conoce bien, tenemos ese desarrollo de esa agenda a través de la agenda, de la agenda urbana y rural de Asturias. Otro de los objetivos es la integración, adaptación al cambio climático en la planificación. Bueno, veremos cómo podemos situar eso. La integración en el sector de la edificación y considerar escenarios y proyecciones de cambio climático futuro. Es decir, en todos los trabajos, reflexiones y programas que tienen que ver con el urbanismo, la ordenación del territorio y el cambio climático, los escenarios y las escalas son fundamentales. ¿Qué entendemos por riesgo? Brevemente, seguro que hay expertos que conocen más sobre este tema que yo, en el informe del IPCC, del panel gubernamental, en la 6ª edición, aparece este gráfico en el que el riesgo es una función que depende de la vulnerabilidad, de la exposición y de la peligrosidad. Pues ya para ir concretando, ¿cómo llevamos estos temas a los trabajos de la planificación urbana y territorial? En primer lugar, evaluando las amenazas. Es necesario disponer de información, y ya se está trabajando en ello, como hemos visto, pero habrá que continuar produciendo cartografía específica de inundabilidad. Ya disponemos de una fuente bastante precisa, del Servicio Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, con los periodos de retorno, etcétera. Sería una muestra de cómo elaborar esas amenazas, pero habría que seguir contribuyendo a enriquecer ese catálogo de cartografía temática específica en otros aspectos como el aumento de las temperaturas, impactos en la vegetación, emisiones, variables socioeconómicas, etc. La evaluación de la exposición se hace con simulaciones, modelos, y ahí hay una parte bastante científico-técnica de bastante peso. Es decir, no solo considerar las amenazas en un momento concreto, sino, como se venía anunciando en el Plan Nacional de Cambio Climático y en otros documentos, proyectar esas amenazas en diferentes escenarios temporales y espaciales. De esa manera, la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo se puede llevar a cabo por indicadores o por cartografía temática, es decir, la perspectiva geográfica en este aspecto es fundamental y ahí, pues, los que venimos de la geografía tendremos mucho que decir. El cuarto punto, que es en el que más vamos a incidir en esta comunicación, es el de definir la planificación de la adaptación climática, cómo asumimos que hay un riesgo, cómo modificamos nuestras pautas, nuestras ciudades para adaptarnos a ello. Y ahí, sobre todo, empieza la componente más social. Todo proceso, toda definición de políticas de planeamiento es un proceso, pues, que tiene una base importante de deliberación política y de debate socioeconómico, de debates sociales, de consensuar medidas, y por tanto ya trasciende la parte de que viene siendo el plano más científico. Por lo tanto, ahí hay que contar con la opinión de expertos, información precisa, participación ciudadana, etc. Por último, el siguiente punto que no deberíamos de olvidar, y ya quizás compete más a equipos redactores, a empresas concretas, profesionales autónomos, es el diseño y desarrollo de esas medidas, cuáles son las más adecuadas, y sobre todo, una vez que se implementan, la monitorización y la evaluación, enriquecer siempre el proceso. Este marco de evaluar la vulnerabilidad y el riesgo se representa gráficamente en la guía para la evaluación de riesgos asociados al cambio climático que ha publicado muy recientemente el Ministerio Miteco. Ahí vemos más o menos cómo ese proceso que estaba mediante puntos en la diapositiva anterior aparece gráficamente asumimos que hay un cambio climático, que hay un cambio en las variables, que hay unos riesgos y que hay que planificar. Y paralelamente aparecen análisis de datos, trabajo de campo, cartografías de riesgo y modelos climáticos, es decir, el análisis de amenazas y la definición de escenarios, y que se puede incentivar mediante informes oficiales e incorporar a las normativas. De manera transversal aparece el concepto de infraestructura verde como herramienta de planificación idónea y, bueno, yo creo que los que estamos aquí más o menos ya sabéis todo lo que es la infraestructura verde, no es hacer parques solo, sino que es un concepto más complejo que preste ciertos servicios ecosistémicos, que no se
plantee solo en cuestiones estéticas o medioambientales, sino que también integre ciertos valores sociales de utilización y de contribución a mitigar el cambio climático. ¿Y qué medidas pueden ser esas cuando hablamos de planificación? La experiencia de otros actores y de otras comunidades autónomas nos dice que en el ámbito de la ordenación del territorio sería, en el marco general, incorporar análisis y cartografía de vulnerabilidad del riesgo, puesto que, aunque el contexto local sea muy importante, quizás las administraciones que más recursos disponen y que más capacidad tienen para ayudar a los ayuntamientos después a la toma de decisiones sean la escala de la ordenación del territorio. Resulta fundamental en estas cuestiones trabajar a diferentes escalas para conocer la incidencia real y desglosar medidas por áreas concretas. La ordenación del territorio, entre sus objetivos, casi siempre tiene la definición de comarcas, áreas funcionales, dependiendo de cada comunidad autónoma, cada zona, es decir, una planificación de carácter supramunicipal. No todas las medidas serán iguales para la comunidad autónoma como para cada una de estas comarcas. Algunas tendrán riesgos asociados a movimientos de ladera, a otros a inundaciones, a otros a fenómenos costeros y, por tanto, el marco quizás sea el subregional. Contemplar escenarios que incluyan la posibilidad de refugiados climáticos y cambios en el modelo turístico. Cuando hacemos evaluaciones en ordenación del territorio, tenemos siempre en cuenta los aspectos socioeconómicos y quizás desde el punto de vista de la demografía haya que contar con que en el futuro haya desplazamientos. De momento solo lo tomamos un poco como un maná, que bien, que nos viene más turismo, pero igual eso a otra escala o a largo plazo puede suponer alteraciones en el equilibrio de la distribución espacial en el territorio que conviene considerar. Del mismo modo, estamos acostumbrados quizás a un turismo de, bueno, iba a decir de baja densidad. Yo soy de familia de llanes, la baja densidad del turismo en llanes, yo ya me la empiezo a cuestionar, pero quizás eso se incremente en las próximas décadas. Y se nota más demandas de viviendas vacacionales, más licencias de apertura de negocios, etcétera. Bueno, no vamos a seguir por esa línea, porque creo que además la cátedra va a hacer unas jornadas en el futuro de turismo y cambio climático. Contemplar escenarios temporales con diferentes niveles de determinaciones. Las determinaciones en la planificación territorial y urbanística sabemos que son a veces vinculantes, a veces no vinculantes, que pueden ser recomendaciones, directrices o normativa. Pues lo que se observa en otros trabajos es que esos escenarios temporales conllevan diferentes niveles de determinaciones. Las que son a más largo plazo son de carácter no vinculante, pero las que son en el plano más concreto sí que conllevan una normativa y un desarrollo que implica a otras administraciones o a otros marcos. En el caso del planeamiento general, hemos visto, sobre todo en el País Vasco, cómo la producción de cartografía, de análisis de amenazas, escenarios y riesgos ya se ha incorporado. La ley, como hemos visto en esa disposición final, ya obliga a que se tengan en cuenta, así que quizás en el futuro ya esto lo veamos en los próximos planes generales que se redacten en nuestra comunidad autónoma. Y también de experiencias, sobre todo del País Vasco, de Navarra, hemos sabido que la regulación de usos a través de las ordenanzas en función del riesgo es una potente herramienta para introducir todas las cuestiones que queramos sobre revegetación, eficiencia energética, al modo de las clásicas condiciones estéticas de la edificación que se pone en la normativa de planeamiento urbanístico. Se pueden incorporar otra serie de ordenanzas que estén más vinculadas hacia el cambio climático, teniendo en cuenta ciertos materiales más porosos o más aislantes, ciertas especies. Iba a decir prohibir, suena muy feo, pero pues sí, prohibir determinados pavimentos, determinados espacios urbanos que no se adaptan a estas condiciones. Es decir, esas ordenanzas o normativas o criterios estéticos son esa herramienta que nos permite actuar de manera directa. La planificación de defensas, y ahí aunque ponga 3 colores, para quien no lo sepa, se refiere a infraestructuras grises, aquellas que son físicas, diques, barreras, etcétera, y que habrá personas aquí que tomen la palabra posteriormente que las expliquen en mayor profundidad. Y azules y verdes serían las que conocemos como soluciones más bien basadas en la naturaleza, unas más con la vegetación, otras con el agua. Esa planificación de defensas podría estar también a la escala de ordenación del territorio de una manera más estratégica, pero de una manera más concreta el planeamiento general parece el instrumento más adecuado y así
se ha ido viendo en otros documentos, tanto de España como de otros países, apostando siempre por evitar las más costosas, las que conllevan obras de ingeniería. Al igual que vimos en el esquema que ha publicado recientemente la guía del MITECO, la incorporación de la infraestructura verde debería de ser una de nuestras prioridades y de hecho ya se está trabajando en ello. Me consta que la cartografía de espacios libres en el área central, todas estas cuestiones, ya se está trabajando en ello y puede dar como lugar a una infraestructura verde a escala de la comunidad autónoma, y hay ayuntamientos que también han ido dando pasos a la hora de conformar infraestructuras verdes en España sobre todo. Por último, no quisiera dejar pasar nuevamente el aspecto social. Yo, como vengo de la geografía, pues ya veis que siempre tenemos una pata en cada lado, la geografía humana y la geografía física, y por tanto, al igual que decíamos antes, que hay procesos que hay que negociar, deliberar o otras cuestiones que decíamos de tener en cuenta los aspectos demográficos y socioeconómicos, dado que el cambio climático tiene una perspectiva integral, tanto escalarmente como temáticamente, hay que tener en cuenta la vulnerabilidad social también. Porque además está demostrado, por ejemplo, por el proyecto Imagine Adapt, el Centro Vasco de Investigación, en el que hay 2 investigadoras muy punteras y otra serie de centros de investigación, afirman que las personas que más exposición, más vulnerables ante los riesgos del cambio climático son aquellas que están pues en barrios con peor calidad de edificación, con menores servicios, con menor nivel de renta, colectivos vulnerables que no son tan conscientes de los riesgos climáticos como, por ejemplo, las personas de más edad o las de menor. Entonces, cruzar las variables sociales y medioambientales nos ayuda a identificar esas áreas de urgente intervención, al igual que se hizo en otras políticas urbanas a nivel estatal, como por ejemplo la cartografía de barrios vulnerables, que sobre todo incorporaba parámetros de carácter socioeconómico y constructivo. Quizás el próximo catálogo de barrios vulnerables debería de incluir, bueno, esto es una sugerencia, no soy yo nadie para decir debería incluir, o otro tipo de herramienta, tener en consideración esta superposición de variables, porque quizás donde más sea urgente actuar sea en esos contextos. En cuanto al planeamiento de desarrollo, para aquellos que no conozcáis, pues los planes de reforma de la ciudad existente, los planes de creación de nuevos desarrollos urbanos, por decirlo de manera resumida, se requieren estudios específicos sobre el riesgo local. Y aquí tenemos la experiencia, por ejemplo, del Plan General de Ordenación de Bilbao, en el que los desarrollos urbanos tienen que llevar estudios aparejados en función del lugar, al riesgo al que se exponen, por ejemplo, de inundaciones o de movimientos de laderas. No que se convierta esto, porque ya veo yo las caras y nos tememos todos que esto del cambio climático se convierta en otro informe estandarizado que hay que hacer y que hay que cumplir y que al final le vamos a tener unos mapas base. Hay que procurar salirse de esa ruta perniciosa que al final se convierte en las evaluaciones de impacto ambiental, el informe de género, que se acaban buscando la manera de que sea una manera estandarizada. Y yo creo que en el Plan General de Bilbao esa identificación en zonas de ámbitos de desarrollo, de exigir determinados riesgos locales en función del riesgo que cabe esperar en esa zona, es una buena vía para evitar esa estandarización y que de verdad se hagan estudios concienzudos. Del mismo modo, se plantean estudios de alternativas. Como estamos manejando diferentes escalas y horizontes temporales, no sería sensato plantear una única alternativa, no solo desde el punto de vista de la variabilidad del diseño o de los postulados socioeconómicos, sino también teniendo en cuenta en esos estudios de alternativas los horizontes climáticos. Nuevamente, se vuelve a reiterar en la potencia de los criterios de urbanización y de edificación en lo que tiene que ver con materiales, dimensiones, renaturalización, y es una de las vías que se están utilizando para pasar de esos conceptos tan abstractos y de esos documentos a veces tan generales a algo más tangible. El cambio climático en los cascos históricos lo incluyo porque es un tema que no se trata mucho y quizás haya que investigar más. Y si alguien hay aquí, pues que coja el testigo. ¿Por qué? Porque siempre estamos con un espacio edificado muy envejecido en el que es mucho más difícil intervenir con medidas de aislamiento, con instalación de medidas de eficiencia energética, pero al que le damos mucho valor desde el punto de vista patrimonial, artístico y que además supone un recurso económico desde el punto de vista turístico.
Intervenir en esos cascos históricos, la verdad que hay bastante poca bibliografía sobre ello y yo quería aprovechar este momento para lanzarlo aquí como idea de futura investigación de cómo podemos actuar sobre un espacio denso, con poco margen de intervención, y no solo con esa mejora estética o tratando de mejorar las condiciones de la edificación, sino incorporando parámetros que nos ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Además, en muchas ciudades estos lugares están poblados por personas envejecidas, quizás no los lugares más turísticos, pero en muchos de los cascos históricos hay un perfil demográfico envejecido. Bien, una vez que hemos visto un poco cómo sería un procedimiento de evaluar la vulnerabilidad y el riesgo, qué medidas se pueden incluir, que, bueno, no pongo las fuentes, pero básicamente es un resumen de lo que hemos ido leyendo. Ahora quisiera mostrar algunos casos de estudio a diferentes escalas. Yo tengo siempre una cierta querencia a lo que se hace en el País Vasco en materia de ordenación del territorio. Por cuestiones personales, por formación, considero que el modelo de ordenación del territorio del País Vasco es lo que podríamos denominar un modelo completo. Bueno, siempre hay posibilidades de construcción, de mejorar, y disponen de muchos instrumentos a diferentes escalas. Muchas sociedades, empresas o organismos públicos, privados que contribuyen a la elaboración de informes, estudios y que permiten, bueno, pues que se hagan, a veces que sean vanguardia y que muchos tomemos como referencia o que lo leamos con atención. En este sentido existe una estrategia por el clima, parecido tenemos nosotros también, y se incluyen ya la perspectiva del cambio climático en la revisión de las directrices de ordenación del territorio del 2019, en los planes territoriales parciales, que son los que sirven para esas áreas de carácter subregional. Por ejemplo, pues puede ser la Llanada Alavesa, pues tiene su propio plan territorial parcial, la costa de Urola, Uribe también tiene su propio plan, y ahí es donde se coordinan y se integran muchas de las medidas que aparecen de manera más abstracta en las direcciones, pero que ya empiezan a aterrizarse en esos documentos. También la planificación sectorial incluye criterios de cambio climático, sobre todo en la costa y en la producción de energía, que la están revisando ahora. Y recientemente saldrá ahora mismo una guía publicada de los paisajes fluviales, en la que se tienen en cuenta los diferentes escenarios climáticos y la necesidad o no de actuar con infraestructuras grises, azules o verdes en los cursos fluviales del País Vasco. Dado que también creo que por similitudes en cuanto al espacio físico, el relieve y cómo se distribuyen las actividades económicas y la población en el País Vasco, eso también me hace muchas veces mirar hacia allí, porque muchos de los riesgos que van a afrontar también son compartidos. En toda esta documentación se incluye cartografía para toda la comunidad autónoma, se proyectan escenarios, se elaboran indicadores, proyecciones y se incorporan parte de los riesgos a los instrumentos de planeamiento. Entonces, desde este punto de vista, es un ejemplo, un caso de estudio cercano en el que hay mucha documentación y que quería transmitiros ya que estamos, como diciendo, iniciando estos temas, que conozcamos más sobre ellos. Otro caso que también es de la escala de la ordenación del territorio está situado en los Países Bajos y tiene que ver con la Comisión del Delta, que se instituyó en 2007. Los Países Bajos ya sabemos que tienen un nivel de exposición ante la crecida del nivel del mar importante, y se estudia sobre todo el nivel de descarga de los ríos en determinadas épocas del año y cómo pueden contribuir en una zona de topografía muy llana a provocar riesgos a la población, a las actividades y a las infraestructuras, y se proyectan diferentes niveles de infraestructuras con diferentes visiones temporales. Aquí, en todo este recorrido, pues yo quería recuperar aquello de, no sé si sabéis quién es Patrick Guedes, el que hizo el libro de Ciudades en Evolución en 1915, que es como uno de los precursores de la planificación
urbana y territorial. Y una de las cosas más importantes de Patrick Guedes que nos dejó como legado es esa metodología de analizar, nosotros lo llamamos luego diagnosticar y después ya solo planificar. En ese esquema de análisis, diagnóstico y plan, nosotros hoy en día tendremos que aportar algo más de lo que hizo Guedes, que ya fue bastante, y eso podría ser esas visiones temporales, es decir, a la hora de diagnosticar, establecer, y esto lo hace muy bien el trabajo de la Comisión del Delta, diferentes niveles de actuaciones de infraestructuras verdes, azules y grises, diferentes niveles de determinaciones vinculantes o no vinculantes en función de si son estrategias o acciones, perdón, que son para el 2050, para el 2100 o posteriores. De manera que las que son posteriores al 2100 tienen un carácter más orientativo de recomendación, las del 2100 tienen un carácter más de directriz y las de 2050 de obligado cumplimiento. En esas 12 recomendaciones para el futuro encontramos muchísimas actuaciones, sobre todo en la previsión de barreras, ya lo sabemos que es el país de los diques, de los sistemas de prevención, pero también en el tema de planeamiento urbanístico se hace especial hincapié en aquellas zonas que tienen unas cotas más bajas y que están expuestas a la crecida que los escenarios dibujan. Por lo tanto, los nuevos desarrollos urbanos van a tener que incorporar esa cartografía de riesgos y justificar en qué lugares se pueden instalar. Entre los casos de estudio tengo el placer de haber trabajado con el equipo redactor que elaboró el modelo de ciudad Santander 2055 de urbanismo regenerativo, que ayer se encontraba entre los finalistas de los premios de arquitectura que entrega el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. No ganó, estábamos ahí pendientes en el vídeo, pero estaba entre los finalistas. Y este estudio, elaborado por esas dos empresas, propone un modelo de ciudad que es, digamos, lo que se viene hablando últimamente en los últimos años de planeamiento estructurante. Bueno, pues sería más o menos una estrategia de ciudad en la que hay 4 ejes, uno de ellos es el de la ciudad resiliente, en el que se pone el foco sobre todo en todas las cuestiones de circularidad, regeneración urbana, etcétera. 6 proyectos de regeneración concretos y, por ejemplo, pues actuar sobre las rías, los estuarios, sobre las zonas rurales, intentar dotar a la ciudad de una infraestructura verde. Un plan de barrios, porque muchas de estas cuestiones de las que estamos tratando tienen que ver con tener un modelo de proximidad en el que haya cerca de donde residimos, donde trabajamos, todos los servicios y equipamientos, y se apuesta por ese concepto de urbanismo regenerativo a diferencia del urbanismo pues, de crecer, es decir, tratar la ciudad para intentar corregir aquello que creamos que pueda ser corregible con medidas concretas. Y esto también lo quiero enlazar con por qué hago la presentación así. Yo podía poner aquí planos de colores y renders, pero es que creo que hay como una determinada predisposición estética a tragarnos todo lo que sean dibujos guapos. Y entonces hago una presentación muy espartana. Quien quiera lo puede ver, este libro está editado, todos estos programas o planes que estoy mostrando, porque es más importante las ideas. Y muchas veces hacemos el trampantojo con grandes dibujos, pero si no tenemos claro cuál es el marco y cuáles son los objetivos, de poco nos va a servir. Entonces, por eso yo he hecho esta presentación tan ausente de renders y de imágenes de los Países Bajos y cosas en 3D, que sí que las puedo hacer, pero no creo que enriquezcan nada. Siempre soy más partidario de irme al plano de las ideas. Y el urbanismo regenerativo va sobre todo sobre eso, sobre regenerar el espacio que ya tenemos. En este equipo de trabajo a mí me tocó hacer parte de una de las estrategias y fue un proceso muy enriquecedor, y también quisiera incluir en esta diapositiva el comentario que hago muchas veces a mis alumnos, que una cosa es planificar y otra cosa es ejecutar. Es decir, en el caso del País Vasco es planificación, en el caso de la Comisión del Delta es planificación, ya se ven algunos resultados en los Países Bajos. En el caso del Santander 2055 es un modelo que es reciente, que se ha planificado, pero veremos a ver qué se ejecuta. Porque gran parte de la ciudadanía asocia los planes
y esto es una cuestión de un reto comunicativo que tenemos los que nos dedicamos a ello, asocian que un plan urbanístico, un plan territorial ya se hace, ya hay unas partidas y está en el plano de las ideas, de pensar en el futuro, de una secuencia de acciones a largo plazo. No llevan normalmente una partida presupuestaria para implementar esas medidas. Eso se va haciendo a largo plazo. Donde sí que tenemos ya algunos resultados son en otros casos de estudio, como por ejemplo el Plan de Acción de Adaptación al Clima de Copenhague o otros ejemplos que vienen a continuación, como en el caso de Copenhague, yo quisiera resaltar la importancia del contexto local, de hacer un análisis situado. Nuevamente, para hacer transgresiones o excursos en mi intervención, no caer en el cosmopolitismo, es decir, porque lo haga Copenhague no lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que hacer un análisis basado en nuestras necesidades. Y aquí la mayor herramienta que yo creo que puede ser interesante es la presentación de ellos identifican los riesgos que más van a afectar a la ciudad, sobre todo relacionado con las aguas, y establecer unos cuadros en los que en vertical aparecen las diferentes escalas, barrio, ciudad, región, territorio, y en la parte superior aparecen los niveles de riesgo, los diferentes escenarios, y en ese cuadro, en cada una de las casillas, se van poniendo las medidas que hay que actuar. Toda esa manera de planificar a diferentes escalas espaciales y con cuadros sintéticos considero que es una herramienta muy interesante y que a quienes interese animo a profundizar. Ya me queda poco, me quedan 2 casos de estudio. Este lo conozco personalmente, yo viví en Alemania y este es uno de esos sitios a los que podemos ir a ver resultados. Un diseño que parte de la regeneración urbana, que incluye una vinculación con el transporte público, es decir, si queremos hacer un modelo de proximidad, no se pueden hacer más ya barrios en los que no tengamos conectividad con el transporte público. Medidas de eficiencia energética, drenajes sostenibles. El Quartier Vauban Friburgo era un lugar donde había un campamento, un cuartel militar, hubo unas casas ocupas, movimiento ecologista y al final acabó derivando en un barrio que ha obtenido muchos premios desde el punto de vista de la aplicación de los principios de la sostenibilidad urbana. Otro que conozco personalmente, el barrio de Hammarby en Estocolmo, antiguas instalaciones portuarias. Afortunadamente en Estocolmo tenían claro que querían hacer un barrio que fuera ejemplo, de hecho se habla del modelo Hammarby porque el planteamiento era reducir los impactos medioambientales al 50% y digo suerte porque podían haber estado en otra región que quisiera aprovechar el suelo industrial para hacer un polígono industrial y en este caso aprovecharon para hacer un barrio sostenible. Tiene un sistema de district heating, que es decir, una manera de prestar calefacción y energía a partir de un sistema común en el que hay un gran componente de circularidad en el consumo de energía fósil y en la gestión de los residuos, que también se basa en patrones de densidad y proximidad. Y aquí quería hacer una advertencia, porque siempre la hago y a mis alumnos, cuando hablamos de densidad a escala europea, tenemos que tener en cuenta que su modelo es muchas veces mucho menos denso. No podemos coger el discurso de la densidad y llevarlo aquí porque al final acabamos haciendo barrios masa del desarrollismo. Entonces, aquí barrios densos los tenemos y muy densos. Aquí quizás nuestro modelo urbano es el que se copia en estos 3 o 4 alturas. Quiero decir, la edificabilidad y la distribución de espacios en cuanto a densidad, no a otras cosas. Entonces, cuando hablamos de densidad y proximidad en entornos europeos, casi siempre se diferencian de esas periferias de baja densidad muy extensas con una gran dependencia del transporte. Bueno, como reflexiones finales, hemos visto el papel de la planificación, es necesario establecer una metodología, trasladar ese análisis a los instrumentos, la importancia del contexto local, de tener diferentes escalas y horizontes temporales y de dar prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza ante los retos que nos enfrentamos. Decía Martin Rees que somos la primera generación que depende el futuro del planeta de nosotros. Bueno, pues con estas soluciones vamos a intentar que, como decía José Gallego al principio, la planificación y el modo en que vivimos, cómo organizamos el espacio en que vivimos tiene una importante contribución y aunque quizás en muchas de estas cosas ya lleguemos tarde y tenían que estar implementadas, vamos a ver si poco a poco van incorporándose
y ha sido un placer transmitiros esta comunicación. Espero que haya sido de interés. Muchas gracias.